Buenas noches, señores, bienvenidos una semana más a Enigmas. Como siempre, estamos ya preparados para ofrecerles la actualidad y las noticias de todo lo acontecido, de todo lo que ha ocurrido relacionado con el mundo de lo insólito y lo paranormal en estos últimos días. Así que, sin más espera, comenzamos. Descubren los restos del dinosaurio más grande del mundo. Los restos fósiles, que fueron localizados en el yacimiento Barrionda, a 2 kilómetros de la localidad turolense de Río Deva, fueron presentados por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel, cuyos responsables han destacado que se trata del mayor dinosaurio descubierto en Eurasia y uno de los mayores del mundo. Los restos encontrados, un número de 1,78 metros y una uña de unos 30 centímetros, indican que el dinosaurio mediría más de 35 metros y sobrepasaría los 50 toneladas de peso, según el director de la fundación. El dinosaurio todavía no tiene nombre y tampoco está identificado totalmente, aunque sería un saurópodo herbívoro semejante a otro encontrado en Egipto que existió hace 110 a 130 millones de años. Según la descripción, el dinosaurio descubierto en Teruel tendría las patas delanteras más cortas que las traseras, una longitud de cabeza a la punta de la cola de más de 35 metros, con lo que sería un robusto y gigantesco animal de movimientos lentos y pesados que equivaldría a unos 7 elefantes adultos de los existentes en la actualidad. El Tribunal de Craiova, al sur de Rumanía, ha abierto una investigación a 6 personas acusadas de haber profanado el cuerpo de un ciudadano, que según ellos se transformaba en vampiro y les chupaba la sangre durante la noche. El cuerpo de Petra Toma, de 76 años, muerto de un cáncer en diciembre, fue desenterrado 6 semanas más tarde por su cuñado, en presencia de numerosos miembros de la familia, incluidos su viuda y su nieta. Según numerosos testigos, los profanadores hicieron una incisión en el pecho de Toma y extrajeron su corazón antes de quemarlo y mezclar las cenizas con agua que después bebieron. Una autopsia efectuada recientemente por los médicos forenses de Craiova lo confirmó. Las 6 personas explicaron que después de la muerte de Toma se sentían débiles, como si no tuvieran más sangre. La nieta del difunto explicó ante el tribunal que por la noche le veía en su habitación y por la mañana no podía levantarse porque estaba débil. Según ella, desde que el ritual fue llevado a cabo, la muerte no se ha vuelto a aparecer en su familia. Numerosos ciudadanos afirmaron que este ritual es conocido y practicado desde hace mucho tiempo en la región y que siempre se ha revelado eficaz contra los vampiros. El Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda, en Jaén, proyecta la construcción de un centro de interpretación sobre las famosas caras de Belmez, uno de los fenómenos paranormales más importantes desde que en agosto de 1971 comenzaran a salir curiosas manchas de formas humanas en la casa de María Gómez. Según explicó la alcaldesa de Belmez, María Rodríguez, el centro se habilitará en dependencias municipales, donde habrá una sala virtual, además de exposiciones fotográficas sobre las caras e información recopilada de todos los investigadores nacionales e internacionales que han estudiado el fenómeno. La construcción de este centro se proyecta después de que el pasado 4 de febrero falleciera a los 85 años María Gómez, la propietaria de la vivienda donde se encuentran las caras de Belmez, y el objetivo es poder inaugurarlo cuando se cumpla el primer aniversario de la muerte de la dueña de la casa en febrero de 2005. María Rodríguez indicó que el deseo del ayuntamiento es el de poder adquirir la vivienda a los hijos de la fallecida, aunque es un extremo sobre el que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. El pasado 4 de febrero, el Ayuntamiento de Belmez, en un pleno extraordinario, nombró a María Gómez hija predilecta, ya que, según la alcaldesa, gracias a ella y a su casa, Belmez de la Moraleda ha sonado en todo el mundo. El culto a la Santa Muerte gana adeptos en México. Los seguidores de esta secta han decidido no ocultar más su fervor y han puesto altares en la calle para que cualquiera que requiera su ayuda pueda invocarla. En la colonia Morelos de la capital mexicana, cada 1 de mes los fieles visten a la muerte de gala para pedirle un milagro a cambio de las ofrendas, entre las que hay flores, dulces, manzanas, joyas, dinero y en alguna ocasión hasta un reloj Rolex. En el ritual se dan cita gentes de todo tipo, hombres en coches de lujo, ladrones, prostitutas, niños de la calle, policía, gente corriente o narcotraficantes que piden la muerte a sus enemigos. Ubicado en el número 12 de la calle Alfareros, el altar de la Santísima Muerte es fácil de reconocer porque los seguidores lo mantienen adornado con flores. Una de las máximas seguidoras de la muerte explicó que el aumento de fieles ha sido gradual y que ahora tienen que cerrar la calle porque se llena de gente cada 1 de mes para rezar al Santo Rosario.
También remarcó que el culto no es comparable con los ritos satánicos, ya que se le reza como a cualquier difunto, aunque en cada misterio se pide por los presos, los enfermos y demás afligidos. El Papa Juan Pablo II ha denunciado la creciente difusión de las sectas, que a su parecer se nutren de personas que se encuentran en situaciones de soledad y dificultad. Frente a esta situación, subrayó la necesidad de una nueva obra de evangelización dirigida a mostrar la ternura y misericordia divinas a las personas que sufren la pobreza espiritual y material. Al recordar el 25 aniversario de la publicación de su primera encíclica, Redemptor Hominis, el Papa Wojtyła ha pedido centrarse en la figura de Cristo y en su mensaje de salvación, además de la recomendación de abrir las parroquias a los laicos. También lamentó que muchas parroquias no tienen los medios ni las infraestructuras adecuadas para desarrollar su actividad. Biblioteca La Puerta del Misterio. Ha llegado el momento de volver a abrir la puerta del misterio. Hemos reunido a los mejores investigadores y periodistas para crear una colección diferente, La Puerta del Misterio. Una visión nueva y con los últimos descubrimientos de los enigmas más inquietantes. Reúna su biblioteca La Puerta del Misterio. Ya a la venta en su librería. Ediciones Nautilus. Enigmas del hombre y del universo. La revista especializada dirigida por el doctor Jiménez del Oso, que se ha convertido en una de las más prestigiosas de Europa y América. El fascinante mundo de la parapsicología, de los ovnis, de los misterios del pasado, del auténtico esoterismo. Tratado con profundidad y rigor por los mejores especialistas españoles y extranjeros. Una nueva forma de periodismo al servicio de los misterios más inquietantes. Cada mes en su kiosco, Enigmas. 100 páginas que le mostrarán los aspectos más desconcertantes, desestabilizadores y sin embargo auténticos de la realidad que nos rodea. Enigmas del hombre y del universo. Una revista de verdad diferente. Y con la revista Enigmas todos los meses gratis, Enigmas Express. Aunque les parezca a ustedes mentira, nuestra comarca ha sido y es testigo de fenómenos paranormales. Y es que recientemente hemos descubierto, ha saltado a la noticia, de que en el corredor de Henares, señores, hay presencias fantasmales. El corredor de Henares también tiene sus propias historias de fantasmas. El centro comercial La Dehesa de Alcalá de Henares se ha convertido recientemente en protagonista de unos supuestos fenómenos paranormales ocurridos en sus instalaciones. Hace unas semanas saltaba la noticia de que una presencia fantasmal rondaba este conocido centro comercial. El caso ha sido estudiado por un equipo de investigadores de la prestigiosa revista Enigmas que se desplazaron hasta el lugar para comprobar la veracidad de los hechos. Según cuentan algunos testigos, parece ser que un niño pequeño se estuvo apareciendo en el parking subterráneo de la Dehesa durante los primeros años de funcionamiento del centro. Aseguran que fue uno de los vigilantes de seguridad que allí trabajaba quien vio por primera vez a este niño. El pequeño estaba solo, parecía perdido, y el vigilante trató de acercarse hasta él para ayudarle. Sin embargo, el niño desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Esa misma noche el vigilante dejó su trabajo y no volvió jamás. Pero esta no es la única historia misteriosa que parece suceder en el centro comercial cuando termina el bullicio, los clientes desaparecen y el centro queda en absoluto silencio. Supuestos fenómenos poltergeist acechan en alguna ocasión a los vigilantes de seguridad, que como en otros casos son algunos de los profesionales más afectados por este tipo de hechos inexplicables. Precisamente los periodistas que han investigado este caso son o pertenecen al equipo de investigación de la revista Enigmas, dirigida por el profesor don Fernando Jiménez del Oso. Y precisamente también para hablarnos de este caso tenemos con nosotros esta noche, al otro lado del teléfono, a David Sentinella, colaborador de este programa y redactor jefe de esta revista. Buenas noches, David. Hola, muy buenas noches, Marta. Bueno, lo primero que te quería preguntar es ¿cómo os enteráis vosotros de esta noticia?
Bueno, como bien sabrás, tenemos a lo largo a lo largo y ancho de toda la geografía de la península, pues tenemos colaboradores, compañeros, amigos que, bueno, pues que desgraciadamente o afortunadamente para ellos, pues no viven en Madrid. Entonces son corresponsables algunos de ellos como podríamos decir, de élite, que se mueven por todas las autonomías. Y aunque en este caso en particular, pues estos dos compañeros, colaboradores de la publicación, como son David Cuevas y Víctor Ortega, pues viven aquí, viven en nuestra comunidad, y afortunadamente, bueno, pues se enteraron escuchando, de hecho, un programa de radio, y así fue como empezó toda esta aventura. Y como suele ocurrir en muchas ocasiones, y lo hemos hablado en plató, pues te enteras de fenómenos extraños de la forma más insólita, pues a veces escuchando un programa, otras veces incluso, tú lo sabes, nos hemos enterado pues de cosas haciendo el programa. De repente te envían un email o te dejan una llamada en el contestador automático y te enteras, oye, pues mira, es que en mi casa hay fenómenos, o a mí me han contado que en tal otra casa, pues de esa manera te enteras en muchas ocasiones de ese tipo de fenomenología paranormal, al menos lo suficiente como para poder empezar una investigación. Bien, cuando estos periodistas se desplazan hasta el centro comercial La Dehesa, ¿qué es lo que descubren allí? Bueno, en principio lo que hacen es, como es lógico, empezar a preguntar a todo el mundo. Empezar a preguntar al personal que trabaja en el centro comercial, e incluso, pues como es lógico, intentar conseguir hablar con la gente que más tiempo lleva, porque el centro comercial, si no me equivoco, pues lleva unos 12 años desde que se construyó. Entonces ellos empiezan a preguntar, y como no, pues a los encargados, al personal de seguridad, y bueno, así consiguieron entablar conversación de una manera pues casual con un miembro de seguridad, del cual pues evidentemente ellos en la noticia pues no dicen ningún nombre, por si acaso pueda peligrar su puesto de trabajo. Y en ese momento este chico pues ya les puso sobre la pista de que ahí efectivamente sucedían no solo hechos extraños en lo que podían ser las plantas que tienen el centro comercial, sino también y sobre todo, en este caso, en lo que es el parking del citado centro. Él les dice que, bueno, pues ya al principio de cuando el centro comercial se puso en marcha, pues que un ex compañero suyo, un vigilante, pues estaba por abajo, y de repente él vio a un niño pequeño, un niño que parecía, y él pensaba, a última hora de la tarde, pensaba que ese niño pues se había perdido, se había extraviado y había quedado dentro de lo que era el parking. El vigilante se fue hacia el niño, y cuál fue la sorpresa, que al dar el giro en una esquina, ¿no?, pues él fue corriendo tras de él, y el niño había desaparecido. El vigilante, fíjate con qué claridad habría visto ese niño y qué susto se llevó, pues que solicitó el cambio del lugar de trabajo. De hecho, dejó el centro comercial y no ha vuelto por allí. Parece ser que este caso que nos cuentas de este niño, de este supuesto niño, es el más relevante, pero también parece ser que los periodistas que trabajan para vosotros recogieron otros testimonios de otros casos de poltergeist, o supuestos, vuelvo a repetir, poltergeist, que también suceden en este centro comercial, ¿no?, hablando con otros vigilantes de seguridad. Sí, bueno, pues ellos evidentemente no solo se quedaron en hablar con este vigilante, miembro del cuerpo de seguridad del citado centro, sino que además, pues lógicamente recorrieron toda la parte de la superficie comercial y hablaron con diferentes trabajadores, también otros vigilantes, que todos ellos confirmaron, bueno, pues sí, aquí han ocurrido algunas cosas, se dice que en el parking, y alguno de ellos pues incluso les contó pues que haciendo el turno de noche, vigilando en la parte superior, lo que es pues donde nosotros accedemos a comprar, y están todos los estantes puestos con los alimentos, con todo tipo de elementos,
Pues en alguna ocasión, por ejemplo, comentaba que a ese vigilante se le cayó pasando por la zona de los discos, escuchó un ruido, fue hacia allí y tal cual fue su sorpresa que cuando estaba en medio de una estantería, pues se le cayó casualmente, y siempre entrecomilladamente, pues se le cayó un compact en los pies. Te puedes imaginar el susto por muy vigilante de seguridad que seas, ¿no? O sea, es algo que no ves, que no sabes lo que está pasando allí y que lógicamente pues cierto miedo tiene que recorrer tu cuerpo. También este vigilante comentaba que otro compañero no solo, o sea, haciendo ese recorrido de seguridad lógico que hacen cuando el centro comercial está cerrado, pues estaba por la zona de deportes. ¿Cuál fue su sorpresa cuando en circunstancias parecidas lo que le cayeron, pero en esta ocasión no a sus pies, sino encima del hombro, fueron unas zapatillas de deporte? Imagínate, ponte en el lugar, o cualquiera de los telespectadores que lo esté escuchando, que se ponga en el lugar de ese miembro de vigilancia, de seguridad, y imagínate qué tiene que recorrer tu cuerpo y vamos, casi yo creo que yo no sé si incluso echaría a correr. Yo seguro que sí echaría a correr, pero en definitiva vosotros habéis investigado este caso, habéis recogido estos testimonios, habéis comprobado si en estos terrenos donde se edificó el centro comercial, pues si con anterioridad había ocurrido alguna historia extraña o si en estos terrenos había algo anterior, algún cementerio, estas cosas que suelen suceder. Sí, bueno, como es lógico, nuestros colaboradores, una vez que recogieron algunos de estos de estos comentarios que les propinaba la gente, pues fueron evidentemente al ayuntamiento y al registro de la propiedad de allí de Alcalá de Henares, el registro de la propiedad número 4, e intentaron averiguar pues qué posible historia tenía el edificio. En el ayuntamiento, curiosamente, la gente que trabajaba por allí pues le confirmaron pues que sí, que existían esos rumores de apariciones fantasmales, sobre todo en los primeros años desde que se abrió el centro comercial. Y entonces, bueno, pues sobre todo, bueno, pues según comentaban, después del primer mes de que se inauguró, miraron en el registro de la propiedad y allí pues les dijeron que el edificio, bueno, lo que era todo el centro comercial, fue construido en lo que era un descampado, por lo que en principio pues no se tiene más datos, ¿no? Evidentemente si antaño por allí hubiera algún tipo de bueno, pues de lugar de sepultura o algo así, pues no lo sé. Será cuestión de investigar más, pero ya no en lo que puede ser un registro de la propiedad, sino habrá que remitirnos más a la parte histórica de Alcalá de Henares y allí, pues bueno, pues indagar sobre cuál fue el pasado o el destino que tuvieron esos terrenos, si fueron simple, bueno, pues zona de paso, montañas o como les comentaban, pues un simple descampado, o si efectivamente allí hubo antaño algún tipo de construcción. David, tras esta primera investigación que habéis realizado, ¿cuál es tu impresión como experto y como investigador en esta materia? ¿Crees que puede tener algo de verdad o que hay más de sugestión de las personas que de cierto en esta historia? Hombre, yo no dudo de que el elemento sugestivo es muy importante, sobre todo en estos casos de fenómenos extraños, de fantasmogénesis o incluso el fenómeno de las casas encantadas. Sí, por supuesto que hay ese componente, pero cuando no solo te lo está contando una persona, sino que son diferentes personas y a través de diferentes fuentes, o sea, personas que no se conocen entre sí, y te cuentan pues historias o leyendas, como quieras llamarle, de este tipo, y que conocen a gente que han visto o que han tenido la oportunidad de sufrir o padecer alguno de estos extraños fenómenos, pues cuanto menos te da mucho que pensar. Te da mucho que pensar y bueno, pues lo que sí que nos gustaría evidentemente es que de una manera u otra se pudieran continuar esas investigaciones, aunque posiblemente pues los propietarios del centro comercial no den pie a ello, ¿no?
no dejen pues que allí vaya algún equipo de investigación pues cuando el centro comercial está cerrado, y evidentemente también cuando el centro comercial esté en horario de trabajo pues no dejarán que allí se haga ningún tipo de investigación. En muchos de estos casos es difícil, salvo como por ejemplo pues cuando ocurrió en la Diputación de Granada, pues que sucedían fenómenos extraños y fueron los mismos, el mismo personal de la Diputación el que solicitó a algún equipo de investigadores para que investigara o intentaran encontrar alguna explicación a toda esa serie de sucesos extraños que ocurrían, pues desde cajones que se abrían y cerraban, hojas que bueno pues estaban en la mesa y de repente empezaban a caer al suelo, o incluso alguna que otra visión extraña, digamos, de alguna entidad supuestamente fantasmagórica, pues que habían tenido la oportunidad de ver los trabajadores de la Diputación. Pero en estos casos sí que puedes desarrollar, como te decía, pues una investigación más pormenorizada e intentar dilucidar pues qué ocurre en ese lugar. En un caso como es el centro comercial, pues veo difícil que se pueda conseguir. Pero bueno, nunca digas nunca jamás. Desde luego, nunca digas nunca jamás. Vosotros, David, sabemos, y lo sabemos a ciencia cierta, recibís a diario multitud de casos de este tipo y de otro tipo de fenomenología poltergeist en vuestra redacción. ¿Cómo soléis actuar vosotros los investigadores una vez os dan un chivatazo, una noticia, os llaman para comentaros algún caso de este tipo? Bueno, como es lógico, al principio intentar hablar con las personas que han tenido la oportunidad de ver algo extraño o de padecer esos extraños fenómenos, porque bueno, en muchas ocasiones pues eso, no, yo sé de un caso, pero o en tal lugar ocurren hechos extraños, pero tú los has visto, no, pero a mí me han contado. Claro, ahí intentamos llegar hasta la fuente del si no la fuente del fenómeno, al menos sí la fuente, ir a las personas que han padecido esos fenómenos o que los han visto. A partir de ahí, bueno, pues también, por supuesto, se realiza de un modo u otro, eso ya se ve a primera vista sobre, bueno, pues la disposición psicológica de la persona que lo haya visto. Desgraciadamente, en algunos casos, es producido no por fenómenos extraños, sino bueno, pues por algunos problemas, digamos, psicológicos o psiquiátricos que pueda tener la persona. En algunos casos intentamos siempre pues conseguir la mayor información posible, y si el caso pues en definitiva pues la persona o personas que han tenido la oportunidad de verlo pues nos parecen de fiar y conseguimos hablar con ellos, etcétera, pues intentamos desplazarnos un equipo de investigación, normalmente, o también lo pasamos con lo que es con la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y nos desplazamos un equipo para realizar unas investigaciones más detalladas. Intentamos dilucidar qué sucede allí, hablamos pues más profundamente con las personas, y allí realizamos toda una serie de pruebas. Evidentemente y de forma paralela, igual que han hecho estos colaboradores, pues también es necesaria esa investigación sobre el pasado de cualquier inmueble, ¿no? Supongo además, David, que bueno, de todos estos casos que os llegan a la redacción, de todos estos casos de los que os informan, luego una gran mayoría de ellos, tras una investigación exhaustiva, que sabemos que las hacéis rigurosas y serias, descubrís que tienen quizá una causa aparentemente lógica. Sí, en muchos casos sí, y como es lógico, nosotros intentamos ser lo más objetivos posibles, es decir, nos pueden decir que allí suceden fenómenos extraños, nosotros no dudamos de la palabra de esas personas, pero como es lógico, nosotros tenemos que, por decirlo de una manera, palpar el fenómeno, tener unas pruebas más físicas que el simple testimonio, ¿no? Pruebas bien pueden ser psicofónicas, pueden ser fotográficas, pueden ser de mediciones de energías, etcétera, etcétera. Intentamos siempre hallar ese soporte científico que es necesario para poder dilucidar si ocurre algo extraño en el lugar. Sí que nos hemos encontrado en
bueno, te iba a decir en algunos, en bastantes casos, en los que, como antes te mencionaba, la fenomenología paranormal no era tal, y bien existía lo que denominamos, hay dos tipos de fraudes. Hay el fraude inconsciente, que sería en este caso pues personas que tienen ellos la absoluta certeza de que esos hechos suceden y que son hechos paranormales e inexplicables, pero que en la mayoría de los casos estos sucesos pues parten, o esos hechos parten de la mente de los individuos. Y luego también tendríamos esa otra parte que son los fraudes conscientes. Hablando en plata y a bote pronto, pues gente que te la intenta dar con queso, gente que o por afán de protagonismo o incluso porque se piensan que de ahí pueden sacar un lucro, unos beneficios económicos, pues intentan colarte pues que en tal casa o en tal inmueble o en un pueblo pues que acontecen extraños fenómenos, e incluso en más de una ocasión les hemos pillado con las manos en la masa en pleno fraude. Hay de todo y yo te diría que pues el porcentaje sería casi de un 40-30% de casos en los que sí que es posible que ahí acontezca una fenomenología paranormal, pero el resto de los casos siempre encontramos una explicación plausible, que es en lo que a priori siempre intentamos conseguir, ¿no? Si no encontramos ninguna prueba o no encontramos ninguna razón por las cuales los sucesos se puedan tener lugar, pues en ese caso sí que cabe pensar en una fenomenología paranormal, pero no antes. Además, y lo decimos también una vez más desde este programa, que el equipo de investigación de vuestra revista es absolutamente riguroso, porque de no ser así, si no fuera así, pues no tendríais la credibilidad tan enorme que tenéis. Una última pregunta. Nosotros, David, comentábamos antes en el reportaje que los profesionales los vigilantes jurados o los guardias de vigilancia son unos de los profesionales más afectados normalmente por este tipo de fenomenología poltergeist o paranormal. ¿Esto es así? Pues en muchos casos sí que se da, pero más que nada porque, fíjate, cuando un vigilante está en un inmueble o está como este era el caso, en el centro comercial, en lugares o como ocurría en la Diputación de Granada, por ejemplo, o como sucede en otros lugares de Madrid, desde el Museo Reina Sofía hasta el Auditorio Nacional de Música, por ejemplo, pues cuando ellos están, normalmente todo está en silencio, y ellos están allí para pues intentar indagar sobre cualquier ruido extraño que allí suceda. Cuando el edificio está lleno de personas, hay múltiples ruidos, o hay música, o hay muchas voces, con lo cual también es mucho más difícil que se pueda detectar si existe realmente algún fenómeno extraño. Claro, además, y por supuesto que la soledad en muchas ocasiones también gasta pues en malas jugadas, ¿no? La profesión del vigilante, sobre todo nocturno, pues en ese aspecto es muy dura, es árida, porque porque están solos, ¿no? Como mucho pues con una radio o con un contacto pues de vez en cuando con alguna centralita de seguridad. Y son muchas horas, largas horas en soledad, en silencio, y evidentemente pues como antes te comentaba, pues es mucho más fácil que ante ese silencio pues la percepción de cualquier fenómeno extraño o de cualquier ruido anómalo pues es lógico que ellos lo puedan escuchar. David Sentinella, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, y te vuelvo a repetir una vez más que esperamos verte por aquí muy prontito. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, y a todo tu equipo. Un abrazo. Bien, señores, pues nosotros tenemos que pasar ya radicalmente o cambiar ya radicalmente de asunto, y les queremos recomendar nuestro libro de la semana. Así que, como siempre les digo, tomen papel, tomen bolígrafo y prepárense para apuntar el título del libro que les recomendamos hoy.
Señores, Lugares de Poder, ese es el libro que les recomendamos esta semana. Un libro en el que se hace referencia a una multitud de puntos del planeta en los que se concentran toda una serie de energías que transforman al individuo. Un libro que revela al lector la influencia sobre el hombre de las energías que se acumulan en algunos lugares de la Tierra. Y sobre este libro, sobre Lugares de Poder, escrito por el periodista e investigador Juan Ignacio Cuesta, vamos a hablar precisamente con él, con Juan Ignacio Cuesta, con su autor. Creo que le tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Juan Ignacio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bien. A mí lo que me gustaría saber en primer lugar, y supongo que a nuestros telespectadores también, Juan Ignacio, es qué nos vamos a encontrar exactamente en Lugares de Poder. Bueno, los lugares de poder son unos lugares en los que la humanidad ha encontrado de alguna manera alguna forma de ponerse en contacto con sus superiores espirituales. Son lo que conocemos como santuarios o como lugares mágicos, como recintos sagrados. Bien, se puede denominar de muchísimas maneras, moradas de los dioses, hay muchísimas formas. Y allí lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente es que fluyen allí una serie de características que permiten que las personas que están en esos lugares se pongan en contacto con su propia trascendencia, con sus propios superiores espirituales, mediante los ritos y siempre atendiendo a sus propias creencias, claro. Supongo, Juan Ignacio, que este libro pues, te ha llevado a descubrir y a recorrer multitud de lugares donde precisamente se concentran esas energías y que seguramente, bueno, pues tú hayas experimentado, ¿no? Sí, efectivamente, pero tampoco hay que ir demasiado lejos. Cerca nuestro siempre tenemos algún lugar de estas características y mucho más cerca de lo que pensamos. No hay que andar demasiado lejos, aunque desde luego los lugares canónicos y reconocidos por toda la humanidad pues son ya bien conocidos. Pirámides de Egipto, en fin. ¿Qué has experimentado? ¿Nos podrías desvelar, por ejemplo, algunos de estos lugares que revelas tú en tu libro? Bueno, pues en el libro se contemplan lugares que a lo largo de la tradición se han utilizado en el mundo, como por ejemplo Delfos, o como por ejemplo las pirámides de Egipto. Podemos hablar también de la montaña sagrada de los chinos, de Taishan, o por ejemplo el Potala en Lhasa, en el Tíbet. Pero también lugares muy cercanos. Aquí en España hay una colección completa de lugares muy conocidos, como el Monasterio del Escorial, como por ejemplo la Alhambra de Granada, otros muy ignotos que andan en medio de los montes y que prácticamente nadie los conoce, aunque han sido santuarios durante 8 o 9 mil años, como Conquensuela o algún sitio así. Para Ignacio, para poder experimentar esas energías o esas sensaciones que supongo que tú has experimentado, ¿hay que tener alguna actitud determinada cuando viajamos a estos lugares o cuando nos desplazamos hasta allí? Hombre, evidentemente influyen muchísimas cosas, el grado de sensibilidad que uno tenga, la fe que uno tenga, su estado de sus propias creencias, pero fundamentalmente si tiene una mente abierta y tiene un sistema nervioso receptivo, podrá aprovecharse de lo que allí fluye porque no es tan difícil. Realmente son lugares que han sido concebidos como acumuladores de las energías internas de la Tierra, las energías que los celtas llamaron las serpientes o las buitres, y allí se acumulan e influyen sobre las personas que están en el interior de estos lugares. ¿Nos podrías comentar, por ejemplo, alguna experiencia que hayas sentido tú en alguno de estos sitios? Bueno, pues por ejemplo la experiencia de la Catedral Gótica en general. No voy a hablar de una catedral en concreto, en general todas las catedrales góticas y también las catedrales románicas, pero fundamentalmente las góticas. La acústica interior es un cúmulo de energía y esa energía sumada a la energía lumínica que entra por las vidrieras es capaz de crear un tono de elevación espiritual. Si además le añadimos los alcaloides presentes en las velas que se queman y en los inciensos, pues tenemos la provocación de unos estados de alteración emocional que llevan al final, cuando son muy intensos, a un estado de alteración de conciencia. Y las personas que sufren esos estados alterados de conciencia en esos momentos determinados, ¿qué es lo que hacen? ¿A dónde les lleva ese estado de alteración? Pues fundamentalmente a viajar hacia dentro de sí mismos en busca de lo que es su propia verdad o lo que es la propia experiencia interior de la auténtica realidad del hombre, que realmente no es tanto la que tenemos en el exterior, sino el compromiso de uno mismo con su propia vida, ¿no? Y de los lugares que tú relatas en tu libro, ¿cuál podríamos decir, o cuál te parece a ti, mejor dicho, el lugar más mágico? Hombre, indudablemente el que más morbo tiene para la población mundial, la pirámide de Egipto, la Gran Pirámide, la pirámide de Gizeh,
aunque también podíamos hablar evidentemente de barrios muy conocidos, desde luego la montaña sentido. Pero yo personalmente el lugar donde más he experimentado esta sensación, y además no hace mucho tiempo porque estuve el domingo, es en el cañón de Río Lobos, en Soria, junto a la ermita de San Bartolomé de Ucero. Es decir, que lo tomamos ya como un destino absolutamente recomendado. Por supuesto, es absolutamente recomendable. No solamente es un sitio bellísimo, sino que es un sitio que uno cuando va allí no es ya nunca el mismo. Juan Ignacio, tú has afirmado que el hombre es una función de la tierra y la tierra es una función del hombre. Efectivamente, porque yo soy fundamentalmente deudor de Platón, que fue quien acuñó esto, más o menos. Realmente la Tierra no tiene mucho sentido en nuestra concepción de la propia Tierra, sino en nuestra propia interpretación. Si el hombre no existiera, no existiría la filosofía, no existiría la historia, no existiría nada. Y entonces, claro, la Tierra de alguna manera está un poco creada por nosotros en sus características actuales, aunque que son distintas. Y efectivamente, pues el hombre también es esfuerzo de la Tierra porque es esa China que va por el universo que le soporta, ¿no? y que le mantiene vivo con una delgadísima capa que es la biosfera, que por cierto nos estamos cargando cada vez más. Desde luego ahí te tengo que dar toda la razón. Juan Ignacio, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, y nosotros desde aquí les recomendamos Lugares de Poder de Juan Ignacio Cuesta, un libro que desde luego no se pueden perder. Juan Ignacio, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues ya saben, como les he comentado, Lugares de Poder pertenece a la editorial Nautilus. Lo pueden encontrar ustedes en librerías y kioscos, tiendas especializadas, o si no, pues ustedes cogen, le piden a su kiosquero, el personal de la tienda, que se lo encargue y no van a tener ningún problema con la editorial Nautilus. Bien, señores, nosotros nos tenemos que despedir por hoy. Ya saben que si quieren escribirnos, ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del teléfono 916746006 o bien escribirnos a la dirección de correo electrónico telecorredor@telecorredor.com. Nosotros esperamos sus dudas, sus sugerencias, sus críticas, como siempre les digo, o sus felicitaciones, que desde luego les tengo que agradecer todas aquellas felicitaciones y todos esos mensajes en general que recibimos de todos ustedes. Así que ya saben, yo les espero el próximo domingo a las 10 de la noche, o si nos ven en martes a las 9 de la noche. Buenas noches y que pasen una feliz semana.